Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a través de la coordinación académica y del programa Galatea, estimados maestros, maestras y público en general e invitados, sean todos bienvenidos al taller Cómo dirigir una tesis, deconstruyendo mi propia práctica educativa. El programa Galatea, firme a su vocación de dar respuesta a las necesidades formativas de los maestros y las maestras de nuestra casa de estudios, contribuye en una de las etapas más importantes en la trayectoria del estudiante, la conclusión de sus estudios, y como parte de las tareas que asumen ustedes en la dirección de una tesis. La mayoría de las universidades consideran a la tesis como pieza fundamental para valorar el desarrollo académico de sus estudiantes, pero los detalles para dirigir una investigación van a variar de acuerdo a las características de cada una de las instituciones de educación superior. Algunas han resaltado más un enfoque pedagógico, otras lo han inclinado hacia lo educativo y otras más a lo científico. Por lo general, dirigir una tesis resulta una tarea común, pero el ideal es que debe llevarse a cabo de manera muy profesional, específica y personalizada. Evidentemente, hay veces que es necesario que el director de tesis requiera de ayuda de sus pares y de conocedores del contenido de la investigación. Este tipo de consideración nos ha llevado en este ciclo a crear un ambiente de reflexión que contribuya a analizar el proceso de construcción de tesis y a compartir con un conjunto de especialistas que tengan experiencia y autoridad en la dirección de estos trabajos. Hemos podido contar con el apoyo de distinguidos académicos de distintas universidades de prestigio, tanto de México como de Brasil. En el caso de México, es la Universidad Pedagógica Nacional quien nos ha dado su mayor apoyo. La Universidad Nacional Autónoma de México también, la Universidad Autónoma Metropolitana y, por supuesto, hemos tenido apoyo de diversos maestros de nuestra Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Deseamos que en este taller los asistentes se enriquezcan con sus reflexiones y sus procesos de construcción de su propia práctica, de su realidad y de su quehacer como docentes, para que en esta transformación lleven a cabo la tarea de la dirección de tesis. Dialoguen y debatan con los especialistas a través de su participación activa, crítica y propositiva en todas las sesiones. De nuevo, maestras, maestros, invitados, sean todas y todos bienvenidos. El programa Galatea parte de la necesidad de brindar apoyos que los maestros y maestras podrían requerir para llevar a cabo procesos de dirección de tesis, dirigidas a sus estudiantes. El taller, en este caso, está organizado en 8 sesiones, un tema por sesión, contando con la invitación de un especialista en la materia. La transmisión será vía Zoom, pero también simultáneamente a través de YouTube. Será grabada y se llevará a cabo entonces todos los martes de febrero y marzo a esta hora, a las 4 de la tarde. También proponemos, para facilitar a aquellos maestros y maestras que no puedan en este día u horario participar, ponemos a su disposición una retransmisión por Zoom, contando con asesores los días viernes de 1 a 2:30 de la tarde. Los especialistas contarán con un tiempo de 45 o 60 minutos para desarrollar un tema correspondiente a la sesión. Posteriormente, se cederá la iniciativa a las maestras y los maestros participantes para que compartan lo que piensan acerca de este tema, que lo relacionen con sus experiencias, con sus ideas, con lo que les inquiete o duden de acuerdo con su práctica educativa particular. Todo lo que deseen decir
ya sea compártanlo y escríbanlo en el chat o en su momento en viva voz para que sea escuchado y sea de todas y de todos. Exponerlo de esta manera pues es útil para la reflexión crítica y la reconstrucción de todas y de todos. El especialista hablará de manera realista, es decir, tratará que las reflexiones ayuden a explorar el tema sobre cómo llevar a cabo sus tareas de dirección con sus estudiantes de principio a fin. También les hemos pedido que en esta ocasión se centren en lo general del proceso. Esto es, atender a los maestros participantes independientemente de su disciplina en particular. Esto es, se toman en cuenta las diferencias en la cultura de la investigación científica de acuerdo con sus disciplinas universitarias. Porque aquí, como en todas las universidades de educación, pues hay culturas con historia y apego, pues de acuerdo a las ciencias del laboratorio, de las humanidades y de las ciencias sociales. Una autoridad en la materia tiene mucha experiencia que compartir para mejorar la educación superior y también a deconstruir nuestras prácticas educativas en esta casa de estudios. Sus ejemplos en la vida real, en la dirección de tesis, pues pueden coincidir con ustedes, maestras y maestros, pero sin duda ustedes son las que van a decidir qué se requiere llevar a cabo para sus prácticas, porque esto les corresponde a ustedes, quienes están en su cotidianidad enfrentándose en este proceso con sus estudiantes. Por lo tanto, les invitamos a reflexionar y a participar activamente, pues abriendo sus ideas para poner en tela de juicio sus experiencias, sus prácticas educativas y continuar pues, en este proceso formativo. Adquirir o potenciar habilidades involucradas en la dirección de una tesis no se puede lograr solamente con un taller. Programa Galatea y un equipo de colaboradores piensa que esta actividad es solo un inicio. Deseamos también proponer experiencias que continúen nutriendo pues, sus alternativas académicas pues, a través de diplomados, de especializaciones u otros estudios de posgrado. Ponemos a su disposición en este momento también en el chat de esta sala de Zoom un cuestionario diagnóstico. Les invitamos a que lo contesten, por favor. Es un punto de partida, porque su opinión nos va a ayudar a mejorar también nuestras propias prácticas educativas y continuar proponiendo alternativas adecuadas a sus necesidades e inquietudes formativas. También ponemos a su disposición en el chat de esta sala un enlace para acceder a la bibliografía pues complementaria y continuar profundizando sus conocimientos. La última sesión de este taller es un foro pensado en darles voz a todas y todos los que quieran compartir sus experiencias en la dirección de tesis. Contaremos entonces con la participación de ustedes, también de especialistas, que nos ayudarán a motivar la participación de todas y de todos. Porque es la ocasión para dar y de compartir, para colaborar y construir. Porque una tesis es una actividad que da oportunidades, continuidades. Nos vamos a enfrentar a retos, aprendizajes, crecimientos y sobre todo, cambio. Deseamos a todas y a todos que aprendan y disfruten mucho de su taller. Gracias y enhorabuena para que así sea. Les recordamos que esta es la sesión número 1 y la pregunta es, ¿qué es una tesis? La dictará el doctor Antonio Carrillo Avelar, y le pedimos en esta ocasión al maestro César Enrique Fuentes, coordinador académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para que formalice la apertura del taller Cómo dirigir una tesis
de construyendo mi propia práctica. Gracias, maestro. Adelante. Gracias, Andrea. Buenas tardes a todas, a todos. Qué bueno que organizan este tipo de eventos. Es algo que nos habían solicitado también nuestros profesores y profesoras. Y a nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la Coordinación Académica y del programa Galatea, pues damos por iniciado el taller. Cómo dirigir una tesis de Construyendo mis prácticas educativas. Agradecemos su presencia y presentamos al doctor Antonio Carrillo Avelar. El doctor Carrillo es postdoctorado en Educación por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, postdoctor en Derechos Humanos e Interculturalidad por la Universidad Federal de Goiás, Brasil, doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Educación, dominio en Currículum e Innovación Pedagógica, profesor investigador del posgrado en Pedagogía en la UPN y en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la UNAM. También es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y miembro fundador de la Red de Formadores en Educación Intercultural para América Latina. También es integrante de la red de la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria y miembro de la Red de Investigadores Educativos del Estado de México. Su trabajo se ha destacado en la UNAM, Facultad de Estudios Superiores Aragón, como jefe de la sección académica del Departamento de Ciencias de la Educación, secretario técnico de la licenciatura en Pedagogía, coordinador de la maestría en Enseñanza Superior, coordinador del programa de posgrado en Pedagogía y también ha sido coordinador del programa de posgrado en Pedagogía, reconocida por el CONACYT, y en la UPN Ajusco fue coordinador de la maestría en desarrollo educativo de la UPN. Sus líneas de investigación son teoría pedagógica y procesos de innovación curricular, investigación en el aula en contextos de diversidad cultural. También aborda la cuestión de la formación de docentes y prácticas de internacionalización académica. Cuenta con diversas publicaciones y también se ha desempeñado en distintas funciones académicas y directivas en el extranjero. Ha sido profesor invitado en la maestría en Enseñanza Superior de la Universidad Eloy Alfaro de Manta, Ecuador, investigador invitado en el Departamento de Humanidades de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia, profesor invitado en el programa de Gestión Educativa y Políticas Públicas de la Universidad Austral de Chile, profesor invitado en el programa de posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Federal de Goiás, Brasil, profesor invitado en el Centro Regional de Educación Fundamental en América Latina, el CREFAL, de Pátzcuaro, Michoacán, y también ha realizado una estancia de investigación en la Facultad de Educación de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Finalmente, ha estado en una estancia de investigación en la Facultad de Educación de la Universidad del Norte de Arizona, en Estados Unidos. Y como saben, ha dirigido numerosas tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Le damos la palabra y nuestro agradecimiento profundo al doctor Antonio Carrillo. Muchas gracias. Realmente nunca me imaginé que fuera a tener tantos problemas con la computadora. Bueno, pues voy a iniciar. Creo que ya está tratando de abrir el trabajo que voy a exponer. Se llama ¿qué es una tesis? Y lo tengo organizado en varias partes, ¿no? La primera, voy a darle espacio a una explicación general y posteriormente tengo una serie de preguntas que voy a ir contestando en la medida que vaya avanzando, ¿no? La primera elemento que voy a explicar es que hablar de una tesis significa de una tarea, pues que todas las instituciones de alguna manera, instituciones de educación superior lo tienen, pero una tesis tiene un gran problema, que, bueno, no un gran problema, sino ha sido una actividad que históricamente se ha venido reproduciendo, ¿no? El saber académico siempre ha estado tratando de luchar y de confrontar y a su vez
de impulsar lo que es una tesis, ¿no? Como un elemento importante. Entonces voy a explicar más o menos todos los elementos que de alguna manera han servido de base para su origen. Posteriormente me voy a encargar de dar una explicación general a todos los aspectos vinculados con los principios de este tipo de trabajos, y posteriormente le voy a dar mucho peso a los elementos operativos, a los elementos que de alguna manera se quisieran retomar. Hablar de una tesis significa estar en lucha contra diferentes tipos de prácticas, ¿no? Y cada institución le da su sesgo, ¿no? Le da su enfoque, su perspectiva, ¿no? Yo he tenido, por fortuna, la oportunidad de estar en diferentes espacios, y cada uno de ellos le pone su sesgo, ¿no? Por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en Ecuador, y algo que me sorprendió mucho es que las tesis, quien las contestaba era el público y no el jurado. Entonces, como eran exámenes públicos, generalmente invitaban a gente que tuviera ciertas perspectivas para que los estudiantes pudieran contestar, y el jurado lo que hacía era aprobarlo. A mí me llamó mucho ese tipo de prácticas, pero tienen razón, porque sus orígenes, desde la Edad Media, está considerado que los exámenes de tesis son públicos, ¿no? Posteriormente, en Brasil, a mí me llamaba la atención porque generalmente una tesis se toma como una etapa preparatoria, como una etapa de análisis. Se hace el examen, y en el examen se decide qué aspecto le hace falta a la tesis, y posteriormente se autoriza para que sea firmado. Quien le da esa revisión final son en este caso, los directivos, ¿no? Y sería una de las características que tiene, ¿no? También, si nosotros revisamos la UNAM, la Universidad Pedagógica, que son las instituciones donde yo trabajo, cada una de ellas, aparentemente, aunque sea el mismo programa, le da un sesgo diferente, ¿no? Esa sería una de las características que tiene este tipo de prácticas. Sin embargo, algo que a mí me gustaría destacar es que hablar de una tesis significa hablar de un proyecto personal, de un proyecto de vida, ¿no? Entonces, ¿qué es una tesis? Voy a estar, aquí tengo la presentación y voy a tratar de irlo destacando. Espero que mientras se resuelva el problema de la computadora, ¿no? Entonces, una tesis tiene que ver con varios elementos que para mí son fundamentales y que tiene que ver con algo que a mí me interesa mucho destacar, que es la filosofía de los pueblos originarios, ¿no? ¿Por qué los pueblos originarios y qué tiene que ver esto con ese campo que al final de cuentas ha sido muy excluido y ha sido silenciado? Por ejemplo, si nosotros retomamos varios de los principios que espero que ahorita, mientras se resuelve lo de mi computadora, yo voy a destacar. Por ejemplo, la filosofía de los pueblos originarios tomó una frase, ¿no? Dice: nuestro primer maestro es nuestro corazón. Si ustedes se dan cuenta, esa frase de nuestro primer maestro es nuestro corazón, en esencia está hablando de que cualquier tesis, cualquier propuesta tiene que ver con uno. Si no aparece el corazón, no es investigación. Alguien puede decir, bueno, pero es que las tesis son objetivas, las tesis tienen que ser al margen de la subjetividad. Esto nos lleva a plantear que hay diferentes tipos de tesis, hay diferentes tipos de prácticas, ¿no? Sin embargo, en todos los modelos demanda que quien está haciendo la tesis, quien está haciendo un trabajo de este tipo, tiene que tener un compromiso, ¿no? De ahí que esta frase de los pueblos originarios es para mí muy importante, ¿no? Otro elemento que quisiera yo destacar y que tiene que ver mucho con esta filosofía, dice: cada individuo debe de hacer sus propias flechas. ¿A qué se refiere? ¿No? A que cada uno de nosotros
le tiene que dar ese sentido, este tipo de prácticas. Y alguien puede decir, no, pero es que una tesis tiene que ver con una parte neutral, la parte del avance del conocimiento, ¿no? Sin embargo, eso es cierto, pero aún así, cada investigador tiene que hacer sus propios métodos, sus propias perspectivas, aunque si bien es cierto, hay un método general, pero ese método general alguien lo inventó, no salió de la nada, ¿no? Entonces, ese método tiene que ver forzosamente con individuos concretos, pese a que se esté buscando una objetividad. Otro elemento de la sabiduría de los pueblos originarios dice, busca la sabiduría no en el conocimiento. El conocimiento es pasado, la sabiduría es el futuro. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esta frase para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera el fin, si bien es cierto, es el conocimiento, nosotros tendríamos que verlo esto como un elemento fundamental que, que tiene que ver con esta idea de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Vuelvo a repetir la frase, ¿no? Dice, buscar la sabiduría, no el conocimiento. El conocimiento es pasado, la sabiduría es el futuro. ¿A qué se refiere? No, a que lo más importante no es el conocimiento por sí mismo, sino es la sabiduría. La sabiduría implica el aporte, lo que implica es el ir más allá de lo que se está estableciendo, de lo que se está diciendo. El otro elemento, otra frase que para mí es importante, dice, los humanos hacen poco, creen que saben mucho. Los humanos no saben producir árboles. ¿Qué quiere señalar? Que si bien es cierto, una tesis es muy importante, una tesis es del hombre, hay conocimientos que el hombre mismo no puede trascender. Hay conocimientos que el hombre, por más que él investigue, no los va a descubrir, ¿no? Va a tener limitaciones porque la investigación es una práctica evolutiva, no sé si me explique, demanda toda una serie de prácticas vinculadas con el avance del conocimiento, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una sabiduría. Y señalo esto porque en el campo de la ciencia, muchos de estos conocimientos trataron de ser silenciados, trataron de ser opacados, ¿no? Sin embargo, hoy hablar de una tesis significa tener una visión más amplia, abrirnos a otras prácticas, a otros saberes, ¿no? Una de las cosas que estos son elementos generales. Sin embargo, un elemento que a mí me preocupó y que este es como el contexto en el que yo me muevo, ¿no? En el contexto que yo me muevo es que el conocimiento, hay diferentes tipos de conocimiento y que por desgracia a nosotros nos han enseñado que hay una sola verdad, ¿no? Entonces, lo que a mí me preocupó ahora que estuve haciendo mi presentación es que encontré estos datos que de alguna manera tienen que ver con lo que yo estoy, con lo que yo quiero trabajar, ¿no? El primer dato que a mí me llamó la atención, encontré en las redes una situación que a mí que veía complicada, ¿no? Por ejemplo, encontré un mapa, bueno, una serie de estadísticas en donde dice la UAM es la institución que tiene más eficiencia terminal y marca un 62.3%. En el caso del Politécnico, marca un 58.6%. En el caso de la UNAM, marca un 31.5%. Y en el caso de la UACM, el 8.4%. Si ustedes se dan cuenta, son datos, son elementos que de alguna forma llama la atención. Llama la atención porque son datos públicos, son datos que están más allá. Lo cual a mí cuando se me invita a participar en este espacio, yo lo veo como un elemento muy importante, porque la idea de lo que estamos aquí revisando es que qué está pasando con nuestras tesis, cómo la estamos trabajando. Y esto también lo veo como una invitación a que supuestamente la UNAM tendría que tener los promedios más altos porque es una institución muy grande, ¿no? De hecho, es más grande que el Poli y más grande que la UAM. Sin embargo, la UNAM está en tercer lugar, ¿no?
Y claro, puede haber toda una serie de análisis y demás. Sin embargo, yo considero que un elemento que hay que comenzar a revisar, y en ese sentido veo muy valioso la iniciativa de la doctora Andrea, en el sentido de hacer una revisión de cómo venimos trabajando las prácticas de titulación, ¿no? Eso es un elemento importante y que este espacio yo lo quiero ver como un lugar de debate, un lugar de análisis, ¿no? También otro elemento que se da es en el plano de las ofertas educativas, ¿no? Dice, la UNAM tiene 130 modalidades, o más que modalidades, tiene licenciaturas. La UACM está marcando 19. Entonces, esto aparece en las redes, ¿no? Y se las voy a compartir. Entonces, lo que también está indicando es que nosotros tenemos que revisar no solamente las maneras de titulación, sino abrir tal vez a otros espacios, a otras carreras, ¿no? Y entonces, lo que yo pienso aquí trabajar es precisamente esto. Y sobre todo convertirlo también en un desafío de ver qué es una tesis y cuáles serían los elementos que nosotros tendríamos que estar desaprendiendo o estar compartiendo, ¿no? Por ejemplo, un elemento que tendríamos nosotros que ver es qué es una tesis. Generalmente una tesis está considerada como una carta de presentación de un proceso formativo. Eso se considera que es una tesis, pero la tesis también es un documento escrito, ¿no? También la tesis es una aportación al campo. La otra, la tesis es una idea comprometida con un argumento, con una estructura, ¿no? Y también una tesis es un trabajo realista, porque la gente no se gradúa si no ve los límites del tiempo, ¿no? Entonces, esto sería una tesis, pero me gustaría como que abrir al debate de cómo ven estos datos, cómo ven estos elementos. A lo mejor esto ayudaría a abrir esta polémica y me da la oportunidad también de ir terminando los ajustes que pudiera tener este trabajo, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan sobre eso, estos datos que yo quiero verlos como una provocación, como algo que de alguna manera, mm, no sé cómo lo vean, antes de continuar con con los demás puntos que tengo contemplados, ¿no? ¿Alguien quisiera participar? ¿Cómo ve estos datos públicos, no? ¿Cómo ve esto de la tesis, no? Adelante, maestros, les invitamos a participar. Pueden levantar su mano o en el chat pedir la palabra y con mucho gusto estaremos pendientes. Adelante, por favor, Coordinación Académica, maestro César. Buenas tardes. Doctor, me parece que los datos, por ejemplo, de la UAM tiene que ver con que ayuda mucho el modelo que tiene la UAM Xochimilco, que no Sí, es precisamente que hacen una tesis, sino durante el último año de la licenciatura, hacen áreas de concentración y terminan los créditos junto con el trabajo, y pues ahí el índice de titulación, por decir así, pues es casi del 90 y tantos %, ¿no? Y creo que eso ayuda a las demás unidades. No sé si esos datos usted los ha revisado. no, sí, precisamente esto es lo que yo quería que se comentara, ¿no? Porque implicaría para nosotros revisar si la manera en cómo venimos trabajando la tesis es lo que es lo pertinente, ¿no? O habría que abrirlo a otras modalidades o a otras formas de trabajo, ¿no? Porque eso nos daría esto, ¿no? Ahora, cada institución es autónoma, ¿no? Y la UACM puede decir, nosotros consideramos que la manera de graduar es la correcta. ¿Sí me explico? Entonces, por eso yo quería que ustedes qué opinan, cómo ven esta situación, ¿no? Porque es muy cierto, ¿no? O sea, la UAM, y yo soy egresado de la UAM, aunque a nivel de posgrado, pero algo que vi es que ellos están muy preocupados por esta parte de la eficiencia terminal y ellos lo hacen
con toda una serie de estrategias para que lograr esa tarea. No así las otras instituciones. Yo creo que con esta intervención nos da la pauta de que ahí hay una dinámica, hay una política a cubrir, y a mí me gustaría a lo mejor escuchar qué opinan los demás, ¿no? ¿Cómo lo ven, no? Y si lo ven que sería lo pertinente. Esto no quiere decir que tengamos que cambiar, no sé si me explique, o no quiere decir que la mejor forma de graduar sea a través de la UAM, ¿no? Sino simplemente señalaría el que nosotros, hasta donde sea posible, podríamos comenzar a revisar esto, ¿no? Porque una de las situaciones de este espacio es cómo dirigir una tesis, sino también de construir mi forma de coordinar tesis, ¿no? Porque a lo mejor puedo caer en el otro extremo, ¿no? De que un trabajo de este tipo puede ser tan sofisticado, tan detallado, que al final de cuentas a lo mejor yo estoy obstaculizando el proceso de graduación. O esto no quiere decir que yo debo de regresar o regalar las tesis o regalar las calificaciones, ¿no? O caer como pasó en las últimas noticias, ¿no? Donde la maestra que tenía las tesis, pues se las prestaba y la gente se titulaba rápidamente. No sé si me explique, que son obviamente cosas muy delicadas, ¿no? Y que tienen que tener una ética, ¿no? Pero consideraba que sería un punto que me gustaría también que comentaran. ¿Qué opinarían sobre esto, no? Se me hace realmente muy acertado, ¿no? No sé si hubiera alguna otra intervención. Sí, está la maestra Montserrat. Adelante. Perdón, pero no me llamo Montserrat, me llamo Carlota Guadalupe y ya reporté que mi nombre está cambiado. No, no corresponde nombre e imagen. Bien. Gracias, doctora. Hasta Adelante. donde yo recuerdo, tenemos 7 modalidades diferentes de titulación en nuestra institución. Aparte de que ahora ya tenemos ampliada la posibilidad de los diplomados. Entonces tenemos diferentes posibilidades institucionales. Ahora bien, contestando directamente a la pregunta de qué es una tesis, me voy por el lado específicamente de la definición del concepto de lo que es una tesis. Una tesis es una respuesta probable a un cuestionamiento, a una problemática determinada, y normalmente se ha acostumbrado, desde mi punto de vista, la utilización del concepto no es correcta como la concebimos normalmente. Una tesis es una propuesta acerca de un fenómeno, ya sea natural o ya sea social, que a una persona le interese indagar. Y entonces esa persona tiene una explicación, una tesis derivada de una o varias hipótesis, sean de una u de otra naturaleza. Hablo de investigación cualitativa o de investigación cuantitativa. De todos modos, hay hipótesis, a lo mejor no llamadas así en la cualitativa, pero son respuestas a problemáticas del interés de quien hace la indagación. Coincido, desgraciadamente, el hecho de que se tenga que hacer evidente una serie de formaciones a lo largo de normalmente 4 años de estudio o más, en el caso de medicina, en el caso de leyes, etcétera, puede no ser la única posibilidad para hacer evidente una tesis. Además, tengo una consideración de tipo cognitivo. Normalmente las grandes decisiones que nos obliga la sociedad a tomar ocurren durante un proceso, digamos, cronológico, en el cual está reconocido por la psicología. No, el ser humano no tiene una madurez absoluta. Todo su neocórtex, toda la parte prefrontal, no está del todo desarrollada. La madurez está ubicada, digamos, temporalmente
cuando el sujeto tiene entre 22, 23 o 30 años. Y hay quienes no llegan a madurar nunca, bueno, pues ya es otra cuestión. Pero, ¿qué tesis puede tener un estudiante que apenas ha estado en contacto normalmente por un cuerpo conceptual, no por una práctica concreta de un hecho o de una vida profesional? Es algo que yo siempre me he cuestionado. Entonces, pues eso es lo que yo veo como posibilidad de análisis desde la institución nuestra, desde la UACM. Gracias. Sí. No, pues yo creo que bueno, no creo, sino la intervención que hace la doctora se me hace una excelente intervención, ¿no? En el sentido de que nosotros tenemos que valorar hacia el interior la pertinencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Y creo que, bueno, no creo, sino uno de los objetivos de esta serie de conferencias es esa, ¿no? El de que nosotros valoremos, resignifiquemos y acotemos, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de resolver esta situación de la graduación, ¿no? Esta situación de que la gente se titule, ¿no? Sabemos de antemano, como bien lo señala la doctora, que a veces 4 años es insuficiente, ¿no? De ahí que diferentes instituciones lo hayan flexibilizado más, ¿no? Y una de ellas es la UAM, como bien se señalaba, ¿no? Entonces, pero sí me gustaría que si hubiera algunas otras intervenciones que nos ayudarían a ir aclarando esto para ir revisando qué aspectos de la rigurosidad tendrían que tener un trabajo de este tipo. No sé si hubiera alguna otra intervención. Doctor Carrillo, me permito Sí, hacer lectura de un par de participaciones vía chat de esta sala de Zoom. bien. La Edith Mónica Hernández dice, hay un poco de ruido donde estoy, pero pienso que también es importante considerar el caso de la UACM. El modelo pedagógico apegado a las realidades distintas de los estudiantes es un modelo pedagógico que no tiene como fin principal estadísticas de titulación, sino la transformación de los sujetos. Pero por otro lado, de esos datos dependen los recursos. También Claro. Elicer Ixpa escribe, hace algunos años en el IPN y otras instituciones de educación superior, se asumió que diversificar las formas de titulación incrementaría el número de estudiantes titulados. Se abrieron otras formas de titularse y eso aumenta el índice de titulación. Es todo por ahora, doctor Carrillo. Bueno, creo que a ver, voy a apagar el celular. Gracias, sí, porque se está regresando su voz con eco y no se escucha, no se entiende nada. Adiós. Ahora sí, creo que ya estamos desde su equipo de cómputo. Sí, bueno. ¿Usted puede compartir? Sí, ya Se escucha mejor, gracias. Sí, bueno, perdón, pero eso de los recursos, así como ayudan, a veces no son favorables, ¿no? Para nosotros, ¿no? Yo creo que lo que se está planteando se me hacen observaciones muy importantes, ¿no? Muy necesarias en este proceso, ¿no? En esta situación de la titulación. Pero lo que yo quiero destacar es que es importante que estas formas, estas maneras, tienen que tener una rigurosidad y tiene que haber un convencimiento por parte de todos, ¿no? Porque con frecuencia lo que se hace es que los estudiantes deciden tomar la forma más fácil, la forma más sencilla, ¿no? Y por ejemplo, hoy hay los diplomados y nos olvidamos de lo otro, ¿no? Nos olvidamos de la tesis, ¿no? Cuando la tesis habría que tomar en cuenta que es producción de conocimiento, es generación de ideas, es generación de nuevas formas de trabajo, ¿no? Y que muchas veces nosotros no podríamos abandonar esa situación, ¿no? Entonces tendríamos que estar teniendo mucha claridad sobre estas perspectivas, ¿no? No sé si hubiera alguna otra intervención
sobre este tipo de prácticas. ¿Hubiera alguna otra intervención? No sé qué opinen los demás sobre esto, porque se me hace muy interesante lo que se acaba de señalar, ¿no? Porque eso implica un compromiso de la cultura académica de cada institución, ¿no? ¿Cómo lo verían? Les invitamos, pueden participar levantando su mano o escribiendo en el chat de esta sala. Continuamos, doctor. Sí, Adelante, coordinador. maestro César, por favor. Decía la profesora Antonieta que en la universidad tenemos distintas modalidades, ¿no? Para titularse, y sí, tenemos distintas modalidades por escrito. Sin embargo, hay algunas modalidades, por ejemplo, la experiencia profesional, esa no se ha desarrollado, ¿no? Apenas estamos abriendo algunos diplomados, lo cual se da este debate entre qué es mejor, si la tesis o el diplomado, ¿no? Y vemos que nosotros como institución, pues como ya dijo el doctor Carrillo, pues tenemos un índice muy bajo de titulación, que también lo mencionó nuestra maestra egresada, Mónica Hernández. Pues de alguna manera la universidad también no, en principio planteaba que no era una de las cuestiones más importantes en términos académicos, ¿no? Sin embargo, pues también la cuestión del acceso a los recursos públicos, pues también tiene que ver con que nos miden con los mismos índices que en otras universidades. Y solo para aportar otro dato, hace como 3 o 4 años, la UAM en general hizo una convocatoria para titularse por experiencia profesional y llamó a todos sus egresados a que presentaran, a que se presentaran a ver si cumplían los requisitos. Y me pareció también igual una buena medida, ¿no? Donde a pesar de que no se habían titulado y hay un límite de años, que son 10 en la UAM, pues hicieron una iniciativa porque se dieron cuenta que tenían miles de egresados con el 100% de los créditos y el servicio social ya realizado, pero no se habían titulado por esta cuestión de la tesis. Principalmente eran estudiantes de Azcapotzalco, Iztapalapa, que eran los planteles iniciales. Hasta aquí dejo mi comentario. Y Sí. doctor Carrillo, también Edith, Mónica Hernández, acaba de escribir que la tesis es un ejercicio que afianza los conocimientos y que es importante en términos de reflexión de la realidad e intervención de la misma. Es un ejercicio creativo, complejo, pero que lleva su tiempo a esa complejidad. De manera personal, piensa que todos deberíamos titularnos mediante este ejercicio. Luego entonces tendríamos que generar mecanismos que faciliten este proceso o lo hagan menos frustrante y más amable, sin que signifique regalar votos. Gracias. Sí, no, es que justo con esta intervención era lo que a mí me interesaba que viéramos. No sé si me explique, porque a veces con las modalidades de titulación lo que hacemos es abaratar los procesos de formación. Y entonces nosotros tenemos que ir revisando en esencia todo el modelo que estamos utilizando, ¿no? Porque es hasta el final cuando aparece la problemática, ¿no? Entonces hay ciertos elementos de lo que es una tesis que sería bueno que no se perdieran, que no se diluyeran, ¿no? Como bien se señalaba, ¿no? Y esto es una invitación que de alguna manera nos planteaba la doctora Andrea y el maestro Marco Polo, ¿no? El que nosotros comenzáramos a revisar sobre esto que estamos haciendo,
cuáles son los alcances y cuáles son las limitaciones sobre este tipo de prácticas, ¿no? Y comenzábamos a plantear esto, ¿no? Y esta es la idea de esta exposición, ¿no? Les voy a compartir ahora sí la pantalla, espero que ya no haya problema. Doctora Andrea, Estoy compartiendo, doctor, no sé si se ve. ¿podría dejar de compartir pantalla, doctora Andrea, para facilitar la transmisión de la... Gracias. Deje de compartir, doctora. Gracias. Sí. Doctora Fernández, por favor, mucho le vamos a agradecer que deje de compartir pantalla para que Esteban pueda compartir lo que tenga en su pantalla. ¿Es esto lo tuyo, Esteban? Mande usted. Vemos en ¿Sí, pantalla, Marco? vemos en pantalla el chat. Está viendo la pantalla de la doctora Andrea. Ah, doctora Andrea, por favor. Ah, no, es el deje de mío. compartir. Ah, es el tuyo. Entonces sí, dirígete a tu... Estamos viendo tu WhatsApp. No sé qué está pasando, según yo ya dejé de compartir, Marco. Sigo Estaba pasando la viendo. presentación, no sé si se veía. No se ve. Se Sí, ve. no sé. Yo aquí estoy con la doctora Andrea, pero no es mi... O sea, yo no tengo el control de esto. Ok. Se supone que cualquiera puede entrar porque yo Ahí ya está, no ya. estoy. Ya. Ah, Vas, gracias. Ya, Esteban, ya. Voy a compartir. por favor. Gracias. ¿Se ve? Ya. Sí, ya se ve. Bueno, aquí está el dato, no sé si me explique. Aquí está un dato que yo lo quería convertir como un disparador, ¿no? Son datos que están ahí en la red, ¿no? Y eso yo lo quería convertir en lo que de alguna manera ya hicimos, ¿no? Una invitación para revisar qué está pasando, cuáles son las implicaciones que esto tiene. Y lo mismo esta otra gráfica que está en la red, ¿no? En donde también es una invitación a que evaluáramos y revisáramos lo que está al interior de las carreras, de tal manera que podría ser también un desafío abrirnos a otras disciplinas, a otras carreras que nos permitieran ir enriqueciendo a lo mejor este modelo. Esto no quiere decir que se debería de hacer, sino más bien ahí hay un dato simplemente para reflexionar, para revisar, ¿no? Y entonces, porque el propósito de esta exposición es dejar dudas o dejar elementos que pudieran convertir en un proceso de reflexión. Entonces, ¿qué es una tesis? ¿Qué es una tesis? Vemos que es un elemento importante que podría servir de base para las otras modalidades sin que esto implique lo que sucede en muchas, ¿no? Es decir, bueno, yo tomo un diplomado y un diplomado es tomar un curso X, pero no me está obligando a producir, sino es adquirir conocimiento, adquiero habilidades, pero yo no genero conocimientos, ¿no? Entonces, como bien se señalaba, podríamos recuperar varios de esos principios, ¿no? Bien, pasamos a la que sigue. Bueno, deben de disculpar aquí los comerciales que bueno, es lo malo de trabajar en línea, ¿no? Bien, entonces señalaba que nosotros tenemos que ver que en todas las licenciaturas hay que ver la tesis, se tiene que ver como una carta de presentación de una formación y esa tenemos que ver las ventajas y las desventajas que tiene una forma y en la otra. Si bien es cierto que se trata de que la gente salga, también es cierto que nosotros tenemos que cuidar la eficiencia, tenemos que cuidar el prestigio de la institución, ¿no? Eso es un elemento fundamental. La tesis también es un documento escrito para la titulación, pero con estas nuevas formas, ahí estamos quitando esa posibilidad de que los alumnos escriban, revisen, y que es una habilidad sumamente importante que
lo que puede generar es que nosotros ya no vamos a seguir en un estudio de posgrado, sino que nos quedamos en eso, ¿no? Y entonces, si a lo mejor nosotros no estamos viendo esa modalidad, pero en las materias hacia el interior de los cursos, podríamos estar favoreciendo esta competencia que es importante, ¿no? Ayudar a que los alumnos escriban, a ayudar a que los alumnos produzcan conocimiento, ¿no? Y también otro elemento que es fundamental, una tesis se considera un aporte al campo, un aporte a lo que se está generando, ¿no? Entonces es importante, repito, y creo que en el caso de la UAM, ellos lo que cuidan es que cada módulo, cada uno de ellos, sea realmente una aportación al conocimiento. Por eso a ellos también ya no les preocupa el que no se dé este tipo de prácticas al final, porque dice, ya lo hicimos durante todo el semestre, ¿no? Ya lo hicimos durante todo el año escolar, ¿no? Bien, o el trimestre, ¿no? Porque se trabaja en la UAM por trimestre, ¿no? Dice, la otra, la tesis es una idea comprometida, es un elemento que tiene una estructura, que tiene un argumento y toda una serie de principios que se está planteando, ¿no? También, ¿qué es una tesis? Una tesis tiene que verse como un trabajo realista. O sea, yo tuve la oportunidad de participar en el caso de la NUYES en las mejores tesis de la licenciatura en pedagogía. Y resulta que hay un documento de aproximadamente 500 y tantas páginas, ¿no? Y le pusieron el nombre de tesina. Y entonces yo dije, esa tesis es la que menos se podría premiar. ¿Por qué? Porque es un abuso hacia el nivel, ¿no? O sea, ellos estaban entregando propiamente una tesis de doctorado. Y entonces nosotros tenemos que ver que una tesis da toda una serie de principios que a lo mejor, repito, no los cuidemos hasta el final, sino lo podríamos ir ocupando hacia cada uno de los semestres, cada uno de los años escolares, ¿no? Lo dejo ahí porque la intención, repito, de este espacio es de resignificar lo que nosotros estamos haciendo y de confirmar también las prácticas que estamos realizando y ser conscientes de las modalidades y de las prácticas realizadas. Bien, pasamos a la que sigue. Bien, ¿qué elementos hay implícitos en una tesis? Lo que hay implícito en una tesis es yo, porque ¿quién es una tesis? Una tesis es quien la realiza, pero tiene que haber una identificación, porque si no hay una identificación, se dice, es el trabajo para el maestro, es el trabajo para la institución, y por lo tanto, de ahí ya no cumple la función inclusive de la tesis, ¿no? Y tendríamos que ver en qué medida las modalidades cumple también de que los alumnos se sientan realizados en esa práctica, ¿no? La otra, la tesis tiene que verse como una subjetividad, como una voluntad, en el sentido de que la gente quiere hacer cosas, quiere aportar cosas, ¿no? Porque no solamente cumplir, sino aportar. La otra, una tesis demanda constancia, ¿no? Y estamos tomando como ejemplo, repito, la tesis como algo que a lo mejor se podría ir repartiendo a lo largo, repito, del semestre, a lo largo del año, o bien se podría ir incluyendo en las otras modalidades, ¿no? Lo dejo ahí, repito, no quiero decir que así sea, sino son motivos para platicar. También una tesis tiene uno que tener claro para qué la quiero, qué es lo que yo quiero, ¿no? Si no tengo claro para qué, estoy perdiendo el tiempo en hacer una tesis, ¿no? Una tesis tiene que ver también con una problemática, ¿no? El resolver algo concreto. También una tesis tiene que ver con el cómo, o sea, tiene que haber una metodología, tiene que ver con resultados, ¿no? Entonces, esto nosotros tendríamos que tomarlo en cuenta, ¿no? Bien, pasamos a la que sigue. Pero, ¿qué es una tesis? ¿No? Señalamos, es un concepto que ya desde los inicios de la universidad se comienza a plantear. Y a mí me gusta mucho esta propuesta que hace Galileo Galilei, ¿no? Cuando él plantea, dice, sin embargo, la Tierra es redonda. ¿Qué quiere decir que es una tesis?
la tesis es algo que alguien se propone, ¿no? Cuando dice Galileo y dice, es que la Tierra no es redonda, digo, la Tierra no es cuadrada, no es, no es plana, sino la Tierra es redonda, ¿no? Y entonces la Santa Inquisición dijo, es que tú te tienes que retraer de eso, ¿no? Y él lo que hace, dice, estoy de acuerdo, yo acepto que no, que no es como lo estoy diciendo. Sin embargo, la Tierra es redonda. O sea, entonces, ¿qué es una tesis? La tesis es una verdad que alguien tiene que defender, ¿no? Y nosotros tendríamos que ir viendo que los alumnos defiendan sus propias verdades, lo que ellos quieren ser, lo que ellos pretenden ser como profesor, ¿no? En esta perspectiva, ¿no? Y dirán, bueno, es que a lo mejor eso tiene que pasar para maestría o tiene que pasar para doctorado, ¿no? Yo no quisiera meterme en esa dinámica, sino simplemente la idea de aquí es entender qué es una tesis, ¿no? Y ya de ahí valorar las otras perspectivas, ¿no? Pasamos a la que sigue. Bien, pero ¿quién fue este personaje? Este personaje fue astrónomo, fue matemático, fue físico y filósofo que propició la revolución científica que tuvo lugar durante el Renacimiento. Es considerado el padre de la ciencia. No es cualquier cosa. No sé si lo vean. Dice, al ser considerado compadre de la ciencia, implica que todos de alguna manera tendríamos que tener nuestra verdad, aunque a lo mejor los demás no estén de acuerdo, ¿no? Dice, es considerado el padre de la ciencia, así como el padre de la astronomía y de la física moderna, simplemente, ¿no? Dice, apoyó las teorías de Copérnico y luchó firmemente con las teorías aristotélicas y contra la Iglesia Católica. Entonces, eso es un elemento fundamental de lo que es una tesis, ¿no? Y que, repito, habría que revisarla a la luz de las otras modalidades, ¿no? Pasamos a la que sigue. Y entonces eso nos lleva a plantearnos qué es una tesis en función de la licenciatura, en función de una especialización, en función de la maestría, en función del doctorado y del postdoctorado. Entonces, la licenciatura se dice, es que nosotros nos conformamos que los alumnos lleguen a cerrar esa etapa, ¿no? Y dijimos, está bien. Sin embargo, la función de la especialización, las funciones de las especializaciones, algo que de alguna manera se está promoviendo y se está luchando, es enseñar a que los alumnos elaboren un proyecto de investigación. Porque si ustedes se dan cuenta, ¿qué es una tesis? Una tesis es otra carrera paralela a la licenciatura, a cualquier licenciatura. Entonces, muchas veces con la formación que se da, no se está preparando para ser investigadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, la función de las especializaciones buscan eso, en un año que los alumnos se preparen para la elaboración de su proyecto. En otros lugares se dice, no, basta con que hagan un estudio monográfico o basta con que ellos hagan un trabajo de archivo, ¿no? Pero en esencia lo están preparando para una segunda carrera, porque hacer una tesis, hacer una investigación es preparar a la gente para otra carrera, que es la de formarse como investigador. Una maestría, ¿qué es una maestría? Se supone que una maestría, su función es dar también aquellos elementos que lo está preparando para el doctorado. Una maestría lo que busca es tener toda una serie de herramientas donde los lleva a una introducción a la investigación, en donde el alumno, donde el estudiante aprende modalidades concretas para meterse a un campo más fuerte, ¿no? En cambio, ya en el doctorado se supone que ya la gente domina varias herramientas, varios recursos, y en el doctorado se da la autonomía, donde el estudiante tiene que escoger cuál es la perspectiva, porque los lleva a esto que es su tesis, ¿no? A esto que es su elemento importante. Sin embargo, ¿qué es una tesis postdoctoral? Una tesis postdoctoral no es una segunda tesis de doctorado, sino es una tesis más pequeña en donde lo que hace es que los investigadores se abran a otros campos, ¿no? Se abran a otras perspectivas. El decir, bueno, tú ya trabajaste ese objeto de estudio
Y ahora, ¿por qué no lo comparas con otro país? ¿Por qué no lo comparas con otro estado? ¿Por qué no lo comparas con lo que está pasando en otros niveles educativos? ¿Por qué no lo comparas con otra práctica, ¿no? Y entonces, en el postdoctorado, lo que se le está pidiendo es que ya no hagan una tesis grande, sino estudios muy concretos, estudios particulares, donde ellos lo vinculen con otras realidades, con otras perspectivas, ¿no? Pero algo que distingue a todo esto es que lo están preparando a todos para la producción de conocimiento, que sería la tarea fundamental de una tesis. Bien, pasamos a la que sigue. ¿Cuáles son los mitos y las realidades de una tesis? Uno de los mitos es que consideran mucha gente que es un elemento diferente, fuera de lo que se tiene que dar en la licenciatura, ¿no? Entonces, en algunos lugares se ha sacado, en otros se dice, no, tiene que ser una forma para aumentar los grados de titulación, ¿no? Entonces, hay ese debate que ya lo escuchamos y que yo no quisiera meterme en eso, pero la idea de este curso es comencemos el debate, comencemos la discusión, si lo vemos pertinente. La otra es que una tesis tiene que ver con diferentes niveles de complejidad. Entonces, yo debo de saber manejarlos, ¿no? Yo no le puedo pedir a un alumno de licenciatura que haga una tesis doctoral. ¿Sí me explico? Tampoco le puedo pedir a un alumno de mi materia el que haga una tesis doctoral, sino es todo un proceso que se tiene que ir aprendiendo, ¿no? Entonces, y que yo como profesor, yo como investigador, me tengo que enseñar a manejar esos niveles de complejidad, ¿no? La otra, el otro mito. Esto tiene que ver con las características del campo de conocimiento. Cada campo tiene una forma de hacer tesis. Sin embargo, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a hacer los viajes espaciales, a revisar este tipo de prácticas, nos está obligando a ya no trabajar las cosas disciplinarias, sino al contrario, enseñar a los alumnos a que hagan un conocimiento interdisciplinario o un conocimiento transdisciplinario. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a revisar esta formación disciplinaria que en otras épocas se consideraba que era la mejor, ¿no? Sin embargo, una tesis es una invitación a abrirse a otros campos, ¿no? Otro mito y otra realidad es que una tesis tiene que verse como un proyecto de vida familiar y laboral, ¿no? O sea, yo tengo que pensar en que si yo no investigo y me pongo de acuerdo con mi familia, resulta que nunca me voy a poner a titular, ¿no? Entonces, porque mi familia me tiene que ayudar con espacios de tiempo, con espacios de realidad, para yo poder hacer la tesis, ¿no? Y muchas veces se ha tratado de sacar este tipo de trabajos porque la gente no cumple, pero también lo que sucede es que las personas no se organizan, tanto familiar como laboralmente, ¿no? Entonces, y esto demanda forzosamente este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, ahí está. También, ¿qué es una tesis? La tesis se tiene que ver como un oficio. O sea, no es un trabajo académico en el sentido estricto, ¿no? Sino es un oficio donde la tarea es producir conocimiento. Y muchas veces el problema que se tiene es que a veces los maestros que damos las materias de metodología, lo único que hacemos es darle teorías, darles enfoques, porque yo nunca he hecho una investigación. Entonces, esto a veces genera que gran parte de las materias, de los cursos que se dan de metodología, resulta que no cumplen la tarea de la tesis porque quien la está dando nunca ha realizado realmente investigación. Y entonces es fundamental que nosotros tengamos una didáctica de la enseñanza de las tesis, de la investigación, ¿no? Bien, entonces este también es un punto para debatir. Y esos son los mitos y las realidades de este tipo de trabajos. Pasamos a la que sigue. Bien, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que tomar en cuenta en una tesis? Una es hacer trabajos que sean realistas, que sean elementos muy concretos, ¿no? La otra es recuperar la experiencia que van teniendo los estudiantes a lo largo de los diferentes semestres, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la UAM,
en la carrera que yo estaba, la carrera de antropología, algo que a mí me llamaba la atención y que se me hacía interesante es que en el primer trimestre los estudiantes lo que hacían para poderse titular era meterlos al campo, ¿no? Meterlos a la realidad, una realidad indígena X, donde ellos tenían que estar observando, haciendo entrevistas, haciendo prácticas abiertas. Y en el segundo trimestre se decía, ya que realizaste este primer trimestre, ahora tienes que encontrar un objeto de estudio. Y en el segundo trimestre tienes que comenzar a sistematizar lo que tú tienes, ¿no? Y en el tercer trimestre, ellos decían, ahora lo que te queda es complementar esa información que ya estaba. O sea, esta idea de la complejidad de la tesis, ellos lo resolvieron de esa manera, ¿no? Y de esa forma, a su vez, queda muy claro cómo resolvieron estos problemas de la complejidad de las tesis, ¿no? Lo señalamos como un punto de ahí. ¿Qué es una tesis, no? Una tesis es una recuperación de la experiencia de los jóvenes, ¿no? Una recuperación personal, contextual o laboral de lo que se tiene. ¿Qué es una tesis también? Una tesis es un problema que a alguien le interesa, ¿no? Principalmente a los estudiantes, o puede ser que al profesor le interese y que involucre a los estudiantes de esto, ¿no? ¿Qué es una tesis? La tesis es una toma de decisiones, ¿no? Alguien tiene que decidir sobre la metodología, decidir sobre el enfoque, decidir sobre el campo de la realidad, decidir el tiempo. No sé si me explique. Entonces, una tesis es toda una serie de toma de decisiones, ¿no? Pero a su vez, una tesis es un trabajo disciplinado. Si uno no está organizado, si uno no está disciplinado, la tesis no es tesis. ¿Sí me explico? Porque la gente no se titula por esto, ¿no? Y creo que en el caso de la UAM, ellos lo han resuelto de esa manera, ¿no? De buscar muchos de esos elementos e irlo resolviendo, ¿no? Repito, no quiero decir que así lo hagamos, sino simplemente este espacio es revisar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Bien, la otra, una tesis es una organización del conocimiento, ¿no? Implica ver qué tiene que tener el primer capítulo, el segundo, el tercero y el cuarto, ¿no? Y es una forma de que no es lo mismo como a muchos nos han enseñado, el si sigues este caminito y ya te titulas, no, sino también una tesis tiene que ver con el último punto, con la difusión, ¿no? A lo mejor el primer capítulo puede ser el último, o además el de medio puede ser el primero, porque lo que interesa es que una vez que yo investigué es cómo hacer que el otro entienda, cómo hacer que el otro se apasione con lo que yo estoy generando, ¿no? Entonces, estos deben de ser los elementos que hay que cuidar en los estudiantes cuando se esté elaborando una tesis. Pasamos a la que sigue. ¿Cuáles son los objetivos del tutor? ¿No? El tutor tiene que verse como un acompañante, ¿no? Algo que es fundamental en una tesis es que generalmente lo que se debe de buscar, hasta donde sea posible, es que el alumno produzca conocimiento, ¿no? Porque el trabajo es de ellos, no es de mío como tutor, ¿no? Mi función es acompañar. La otro objetivo es, el tutor tiene que señalar que es un oficio, ¿no? Y señalar que es un oficio implica que él vea otras investigaciones, otras tesis, otros artículos, invitar a otros investigadores, ¿no? Para que ellos vean cómo se produce el conocimiento, ¿no? Y que subrayo, ¿no? Depende del nivel que queramos lograr, ¿no? La otra, el tutor tiene que ser realista, ¿no? Tiene que ver con cuestiones institucionales, tiene que ver con cuestiones políticas y con cuestiones administrativas, ¿no? Entonces, son elementos que se tendrían que estar revisando al interior de cada licenciatura, al interior de cada proyecto institucional. Otra función de los tutores es que ellos son impulsores, ¿no? O sea, nosotros tenemos que buscar que cada tesis, cada investigación, el profesor tiene que apasionar a cada uno de ellos para que de alguna manera se vean vinculados con esta tarea que es muy bonita, la de ser investigador, ¿no? La de producir, la de generar cambios, ¿no? En esta perspectiva. Bien,
Pasamos a la que sigue. Generalmente en el campo de los pueblos originarios, que fue con lo que a mí me interesaba que revisáramos, es que en el caso que han tenido los pueblos originarios y que los ha mantenido vivos, ha sido esta idea del tequio, ¿no? Que ahora se está comenzando a utilizar en el campo académico, ¿no? ¿Qué es el tequio? El tequio es un intercambio, es un apoyo mutuo, ¿no? Son cosas que se pueden hacer por tu comunidad, ¿no? Y hay muchas cosas que se pueden hacer en la comunidad, ¿no? Entonces, esta idea del tequio académico ahora comienza a reactivarse, ¿no? A aplicar a los salones de clase, ¿no? A aplicarse a las escuelas, ¿no? En el sentido de que ellos se enseñen a hacer un trabajo colaborativo, ¿no? No un trabajo de equipo, ¿no? Porque de equipo puede decir, bueno, vamos a salir ya de este tema, ¿no? O vamos a trabajarlos, voy a hacer una parte y eso no. Sino la idea del tequio académico es que todo vaya articulado a un proyecto concreto, ¿no? Pasamos rápidamente a la otra. Sí, el tequio académico en esencia articula estos tres elementos: el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo en pares, ¿no? Nosotros, varios de los integrantes del equipo en el cual yo me encuentro, algo que buscamos precisamente es eso, que se dé esta articulación. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un vínculo a nivel de maestría con estudiantes indígenas y algo que fue muy sorprendente es que cada alumno tenía un proyecto individual, pero ese proyecto a su vez estaba articulado como un trabajo de equipo, ¿no? O sea, ellos se complementaban, tenían un objeto de estudio compartidos, ¿no? Y esto consideramos que era algo muy importante y que al final de cuentas lo que ellos estaban poniendo en práctica sería el trabajo entre pares, ¿no? Algo que a nosotros nos sorprendió es que este tipo de investigaciones compartidas, cuando se expuso allá en Colombia, llamó mucho la atención, porque dice, generalmente así no trabajamos, ¿no? Y eso da la pauta de que es necesario revisar estas prácticas de producción de conocimiento. Bien, pasamos a la última. Entonces, ¿qué elementos se supone que tendría que tener una tesis, no? Un título donde se tiene que señalar en qué se está comprometiendo alguien. Esta persona cuando va a hacer una tesis, ¿con qué te estás comprometiendo con el conocimiento, ¿no? Y eso se tiene que defender, ¿no? Como lo hizo Galileo. Tiene que ver también con una presentación. Cada institución da los rasgos, los principios que tiene que tener esa presentación. También una tesis tiene que ver con una problemática a resolver, ¿no? Una tesis tiene que ver también con haber revisado otras investigaciones, otros proyectos. También una tesis tiene que ver con fundamentos teóricos, o sea, desde dónde verlos, ¿no? Desde dónde trabajarlo. Por ejemplo, en el Poli, algo que ellos señalan es que el marco teórico tiene que atravesar toda la investigación y entonces ellos no ponen un marco teórico, sino lo incluyen, lo desvanecen en todo el trabajo. Tiene que ver con estrategias metodológicas, tiene que ver el análisis de resultados, ¿no? O sea, tiene que ver con un trabajo concreto, ¿no? Y tiene que ver con ciertas conclusiones, sobre todo con las referencias, que generalmente ahora ya no se le llama bibliografía, sino se le llama fuentes de consulta o referencias, ¿no? Y tiene que ver con anexos, ¿no? Estos son los elementos que están ahí y que, subrayo, en muchos lugares se ha quitado, en otros lugares se ha comenzado a reactivar, ¿no? Entonces, lo que nosotros queríamos era que ustedes lo vean, lo que implica las propuestas de titulación y que lo viéramos a la luz de este marco de lo que es una tesis, ¿no? Ahora me gustaría escucharlos. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven? Bien, pues Muchas gracias. gracias, doctor Carrillo. Invitamos a todas y a todos a participar. Levanten la mano o escriban en el chat. Hay bastante comentario en el chat de esta sala. Si usted me permite, voy a hacer lectura. Elicer Ixpa dice, ¿se sabe cuánto tiempo en promedio les lleva a los estudiantes
desde el ingreso y hasta la titulación. Me refiero a los datos que presentó sobre el porcentaje de egresados. ¿Y se sabe cuánto tiempo en promedio les llevó entre el inicio y la conclusión de la tesis? Luego también Patricia Bermúdez dice, en la UAM los seminarios de titulación son 3 y tienen un valor de créditos. Por lo tanto, representan una obligatoriedad, situación que no ocurre en la UACM debido a que la tesis es después de los créditos totales. Mónica Hernández también escribe en la UACM, solo en la licenciatura en Ciencias Sociales, la tesis es parte de los créditos, dado que te estás formando como investigador. En el resto de las carreras es como dice Patricia, gracias. Montserrat también dice, difiero respetuosamente con la idea del doctor Carrillo en cuanto a que solo la tesis es un aporte al conocimiento. Una de las posibilidades para eliminar No mucho, pero algo. Micrófono, por favor. Una de las posibilidades para eliminar esta posible limitante radica en el diseño Pero curricular si de los quieres yo te diplomados. pongo ahorita. Hoy tengo 100. Doctora Fernández, escucha su micrófono. Edith también escribe, gracias al doctor por su ponencia. En definitiva, no hay una receta ni un solo camino. Claro. Rescato como fundamental explicitar la implicación personal porque puede potenciar la pasión y el amor por el tema y el proceso. Y eso más o menos puede garantizar que no sea un proceso a medias, sumado a un acompañamiento comprometido de los profesores. Gracias. También se escribió, gracias maestra, se atrasó el inicio, nos encontramos entonces el próximo martes 21. Pero también Fanny dice una disculpa, tengo que retirarme. Y además del cuestionario, bueno, ya es todo, creo que es todo. Sí, ya se están despidiendo. Doctor. Sí, precisamente la idea de esta ponencia era abrir el debate, no sé si me explique, o sea, era repensar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestras prácticas, con nuestras formas de titulación? Esto no quiere decir que estén mal, no sé si me explique, sino más bien era una invitación a revisar cuál es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, si eso realmente es significativo, tomando como marco de referencia lo que es una tesis, ¿no? Y subrayamos, cada institución tiene sus políticas, tiene sus lógicas, tiene sus perspectivas, ¿no? Aquí simplemente es una repensar, ¿no? Lo que está haciendo, porque así se llama este evento, ¿no? Replantear, ¿no? No pretendemos nada más, no sé, simplemente, sino verlo desde otro lugar, desde otra perspectiva, ¿no? Esos son los alcances de esto, ¿no? O sea, ¿sí me explico? Y a mí me da gusto que digan, no, pues yo no estoy de acuerdo con el doctor Carrillo, me gustaría que fuera otra cosa, no sé, de eso se trataba en este proceso, ¿no? De generar polémica, de generar aspectos y que nosotros mismos revisáramos lo que estamos haciendo. Es decir, nosotros no nos gustaría que terminara esta plática, sino que se convirtiera en una discusión con nosotros de ir checando lo que estamos haciendo, ¿no? Y repito, no quiere decir que estén mal las prácticas que se están realizando aquí. ¿Ok? Bien, pues esa sería mi intervención. Yo les agradezco muchísimo la paciencia, lamento todo lo que pasó con todo este aparato que tengo que mandar pues yo creo que a cambiarlo, ¿no? Eso es lo que yo salgo de como aprendizaje, ¿no? De toda esta dinámica que me metió en un estrés tremendo, ¿no? Con esto. Pero bueno, me da gusto que al fin se haya resuelto. Le agradezco mucho al maestro Esteban todo este apoyo, ¿no? Y sobre todo a ustedes la tolerancia, ¿no? Y a este trabajo, ¿no? Pues Agradecemos, no sé maestro, al contrario, doctor, le agradecemos muchísimo con todo afecto su presentación, su trabajo, su compañía. Y a todos los maestros y maestras que siempre estemos participando y que no olviden llenar el cuestionario. Simplemente quiero presentar dos participaciones a través del chat. Con eso creo que se cierra. Iria Ángeles Lara, muchas gracias, doctor, por su presentación. Completamente de acuerdo con usted. Son perspectivas y mirar desde otra visión. También Catalina Tervilla dice, doctor, ¿nos ayudará a precisar las diferencias entre estado de arte y marco teórico? ¿Se usa alguna más en ciertos casos? Yo añadiría el estado de la cuestión también. Claro. Sí,
Se supone que, bueno, que es una pregunta concreta. ¿Cuál es la diferencia entre el marco teórico o los fundamentos teóricos de un trabajo, el estado de la cuestión, como también se le llama? Es que se supone que una vez que yo ya encontré el objeto de estudio, lo que tengo que hacer es compararlo con cuáles son otras investigaciones que se han venido realizando en otros escenarios, ¿no? Y esto es muy importante porque a uno le permite ir afinando este problema que uno encontró, porque a lo mejor lo que uno aparentemente dice, esto es fundamental para mi investigación, resulta que ya lo investigaron, resulta que eso está superado y que era una ignorancia de uno, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba a nivel de la licenciatura, yo iba a mostrar a mis compañeros, ¿no? Que en aquel entonces, estoy hablando de la prehistoria, gran parte de las compañías que tenía nuestro país eran transnacionales y a mí eso me impactó mucho. ¿Y cuál es la sorpresa de que yo lo expongo y resulta que todo el mundo ya lo sabía, excepto yo, en esta perspectiva? Entonces, ¿qué es un problema? Es un problema que uno encuentra, pero la función del estado del arte, del estado de la cuestión, es eso, compararlo con otros lugares, con otros escenarios que le permiten a uno entender y que a su vez ayuda a fortalecer el marco teórico o los fundamentos teóricos que uno tenga, ¿no? En función de los enfoques que uno utiliza, ¿no? Pero esa sería para mí la diferencia y la importancia que tiene, ¿no? El checarlo, ¿no? Porque a veces esa idea clave, esa idea que uno se le ocurría de manera superficial, se puede complementar, porque dice, yo no había pensado en esto otro, o yo no había pensado en aquello, ¿no? Entonces, esa es la función de este ejercicio del estado del arte o el estado de la cuestión, como también se le llama. Bien, pues esa sería mi opinión. Gracias, doctor Carrillo. Pues son muchas las muestras de agradecimiento también para usted y su participación. Solo también nos resta reiterar la invitación a que nos sigan en la retransmisión de esta misma presentación el próximo viernes a la 1 de la tarde. Usen la misma URL de Zoom y su clave de acceso, o sea, Galatea 23. Contaremos con la participación de asesores para ayudar a aclarar dudas o hacer un debate si ustedes así lo consideran pertinente. Doctora Marco, Fernández. ajá, hay que convocarles para que el próximo martes 21 de febrero a las 4 de la tarde nos acompañen para escuchar la propuesta del maestro Luis Alfredo Gutiérrez Castillo, cómo se investiga. Y pues la reunión de este viernes también a la 1 de la tarde. Y pues de momento sería todo. Si no hay algo más, terminaríamos esta transmisión reiterando nuestro agradecimiento al doctor Antonio Carrillo, al coordinador académico, el maestro César Enríquez, y pues muchas gracias a todos. Nos encontramos el próximo martes y el viernes también. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Carrillo. Gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.
buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias, maestra Elena Ibarra.